son las 8 de la mañana, muy puntuales. Comenzamos esta edición de Agenda Económica en este día martes 28 de septiembre. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora en la revisión de noticias que hacemos en cada mañana. 30 minutos para hacer un mapa de los temas que van a marcar pauta en el día de hoy. Vamos a partir de inmediato con nuestro resumen de noticias y así les adelantamos parte del contenido que estaremos revisando en esta edición de Agenda Económica. Partiendo, como ha sido la tónica en las últimas semanas, por la discusión en torno a la ley de un cuarto retiro de los fondos previsionales. El proyecto será votado hoy en la sala de la Cámara de Diputados. Viene una jornada clave para esta iniciativa que ya empieza a tomar forma y que tendrá una prueba de fuego porque tiene que conseguir 93 votos a favor este proyecto para de esa forma avanzar a su siguiente trámite en el Senado. Es una iniciativa que ayer fue despachada desde la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y con una serie de características que le dan forma. Habrá un plazo de 2 años para hacer este cuarto retiro de los fondos previsionales. Será universal, salvo para autoridades de gobierno. No pagará impuestos este cuarto retiro, tal como el primero y el tercer retiro que ya se han implementado. Y además incorpora las rentas vitalicias. Este es un punto bien delicado, ha generado conflictos judiciales, advertencias también de posibilidades de juicios a nivel internacional, incluso por parte de aseguradoras extranjeras. Por lo tanto, ese punto puede ser uno de los más importantes a abordar en este proyecto. Mientras tanto, distintos ministros, personeros de gobierno han reconocido que hicieron efectivamente el retiro personal del 10% en otro momento, lo que le ha dado cierto piso a algunos parlamentarios oficialistas que quieren apoyar esta iniciativa. Vamos a revisar más detalles en unos minutos. Por otro lado, también en una intensa jornada en la Cámara de Diputados se ha aprobado el proyecto de ley corta de pensiones que presentó el gobierno. En su idea de legislar, este es el primer trámite que se vive en la Comisión de Trabajo. Lo interesante es que pareciera haber consenso en que esta es una oportunidad que no se puede desaprovechar para mejorar las pensiones de las personas que reciben menos recursos desde el sistema de seguridad social. La pensión básica solidaria, recordemos, va a aumentar sus montos, aumenta su cobertura también de un 60 a un 80% de la población y ese es un salto bien relevante. Hay, eso sí, varios temas que están sobre la mesa como futuras indicaciones mientras va avanzando el trámite de este proyecto. Entre ellos, por ejemplo, hay algunas propuestas para analizar también la rebaja en la tasa de mortalidad. Hay otros que quieren ampliar los montos y hay otras posturas en relación a llevar la PBS, la pensión básica solidaria, a un 100% de la población, transformándola en la práctica en una pensión universal. Todos los detalles los vamos a estar revisando en unos minutos en la entrevista también de Agenda Económica. Por otro lado, en materia de infraestructura de telecomunicaciones y de tecnología, ayer se dio un paso bien relevante a la implementación de la nueva red de 5G, la quinta generación en el desarrollo de telecomunicaciones en Chile, que promete generar cambios bien importantes, sobre todo en el proceso de automatización de ciertos procesos, de generar cambios también a nivel de telemedicina, de smart cities, de transporte autónomo, entre otros. Lo que ayer ocurrió fue que la Contraloría le dio el visto bueno a la concesión que le permite a los distintos actores de la industria, principalmente a WOM, Movistar, Entel y Claro, poder comenzar con su despliegue comercial de esta nueva tecnología. Junto con la implementación de la infraestructura asociada, por supuesto, viene un desarrollo comercial que ya empieza a tomar forma y hace mucho más concreto, más palpable lo que significará la implementación del 5G en nuestro país. Y a nivel internacional estamos mirando muy atentos lo que ocurre con el precio del petróleo, que está subiendo a sus niveles más altos desde 2018, desde octubre de ese año, que no se veían los precios que están hoy día en torno a los $80 por barril. Y este no sería un techo. Todavía queda mucho margen por subir según algunos analistas de inversiones, entre ellos el banco Goldman Sachs, que proyecta que podría llegar hasta los $100 por barril en el precio del crudo, con lo que significa para un país como Chile, que es un importador neto de este combustible, de este petróleo, de esta materia prima, eso va a significar sin duda un alza en el precio de los combustibles acá en Chile, que ya están en varias partes del país bordeando los 1.000 pesos. Hay efectos también en el precio del dólar, que ha subido hasta los 795 pesos. Vamos a estar revisando también más información en unos minutos. Partamos revisando también los mercados. Este resumen de noticias lo cerramos con los indicadores más importantes para comenzar el día viendo lo que ocurre sobre todo en las bolsas del hemisferio norte. En una jornada que ha empezado con números negativos, así están las bolsas principalmente en Europa con caídas fuertes. El Eurostock
cayendo 1,72%. El indicador pan-europeo, la bolsa de Londres también cae 0,46%. El DAX alemán está cayendo 1,16%, mientras que el Nikkei más temprano cerró también con una caída de 0,19%. Según medios europeos, fundamentalmente el alza en el petróleo, que está llegando a estos mayores niveles en 3 años, es uno de los principales factores que explica esta caída en los mercados a nivel internacional. Volverá a acrecentar, dicen algunos analistas, los temores de los inversores al impacto que puede tener la alta inflación en la recuperación económica, dicen algunos de los mensajes de los analistas consultados en medios internacionales como uno de los puntos relevantes para seguir en el día de hoy. ¿Qué pasa también con la bolsa local? Antes de cerrar este repaso, veamos qué es lo que ocurrió con el IPSA ayer, que tuvo una caída de 0,58% en línea con Wall Street, mientras que el dólar, ya les contábamos, cerró en 795 pesos. Bien, 8,6. Partamos entonces revisando este detalle de lo que ocurre en materia económica con el primer tema que revisaremos, el del cuarto retiro y esta aprobación que dio ayer la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Hoy se vota en la sala de la Cámara. Será un primer paso relevante para dar pie a este proyecto que, recordemos, tiene discusión inmediata. El gobierno le puso esa urgencia. 93 votos necesita para ser aprobado. Hay varios cambios respecto a cómo se había discutido el proyecto de la comisión. Vamos a revisar detalles en la siguiente nota. Entre aplausos se aprobó el proyecto para el que se busca asegurar los votos. El cuarto retiro pasó la prueba en comisión y este martes se votará en la sala de la Cámara, donde el oficialismo tendrá la palabra final, tal como la tuvo este lunes. A pesar de todo lo que he vivido y respecto a lo cual he guardado silencio, y desde mi querida región de Antofagasta voto a favor. Vamos a necesitar el apoyo de muchos parlamentarios de derecha, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Vamos a aprobar el cuarto retiro con los votos de ustedes. El llamado es directo a los diputados de Chile Podemos Más, que entre apretones de manos se buscan en el Congreso. 12 serían los votos oficialistas necesarios para aprobar el cuarto retiro en la sala y algunos están más convencidos que otros de esos apoyos. Yo estoy seguro que a raíz de esto mañana vamos a tener los votos. Ya hay varios diputados, entre ellos los 12 votos que necesitamos para poder aprobar. Yo creo que ya no nos falta ninguno. A ver, yo creo que siempre hemos llegado a la sala con complicaciones. No soy tan optimista, yo creo que todavía hay una incertidumbre y esperemos que estén los votos. De la UDI, pero principalmente de RN, vendrían los respaldos para despachar el proyecto al Senado, aunque hay llamados de última hora que llegan desde los partidos para evitar que se dé luz verde al cuarto retiro. El llamado es claro y categórico a nuestros diputados. La recomendación, porque no hay órdenes de partido, es a votar en contra de ese cuarto retiro. Yo confío que mañana la gente de mi sector apoye el cuarto retiro, porque hay que entender que así como muchos ministros y autoridades hicieron sus retiros por urgencia o imponderables, hay mucha gente que vive en urgencia permanentemente. Han hecho uso de su derecho a hacer estos retiros del 10%. La verdad que sacaban los argumentos para estar en contra. Pero el reconocimiento de algunos ministros de haber solicitado el retiro de fondos cambiaría el voto en contra de algunos diputados, situación que incluso incomoda al candidato presidencial del oficialismo. Las explicaciones las tienen que dar aquellos que están aprobando el retiro y están tirando voladores de luces. Esa es la trampa. Insisto en lo que te digo, no vamos a caer en el volador de luces y la trampa que pone la izquierda en Chile. Esto no es una trampa, como él quiere decir, es una exigencia mínima de transparencia. Sichel ahora se va a una conferencia de prensa y se niega a responder cuando le pregunta a la prensa. Llegado el minuto, yo creo que sería prudente solamente aclarar si se retiraron o no estas cosas. El proyecto se votará en sala en medio de este tenso ambiente y la preocupación por los votos. Además, llega con varias indicaciones aprobadas este lunes, sin impuestos, con un plazo de retiro de hasta 2 años, retiro para personas con renta vitalicia y la posibilidad de saldar toda la deuda de pensión alimenticia con cargo a los fondos de pensiones.
Bien, desde las 2:30 se vota esto en la sala el día de hoy. Vamos a ir a otro tema, 8:09, para hablar de la ley corta de pensiones. Esta iniciativa que está en trámite en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y que busca, recordemos, ampliar el beneficio de la pensión básica solidaria de un 60 a un 80% de la población, además de ajustar al alza también algunos de los montos involucrados en el pago de la pensión básica solidaria. Con la totalidad de los votos del oficialismo y de la oposición, de manera unánime se aprobó este proyecto que será votado este martes en particular, donde también se van a ingresar indicaciones a esta iniciativa que, recordemos, requiere un financiamiento de cerca de 1.100 millones de dólares. El gobierno pretende recaudar esos montos por la vía de algunos cambios o la eliminación derechamente de algunas exenciones tributarias. ¿Y qué tipo de indicaciones podrían revisarse? Bueno, lo que han planteado parlamentarios, sobre todo de oposición, tiene que ver con aprovechar esta oportunidad para otros cambios más de fondo. Por ejemplo, la reducción de la tabla de mortalidad, ha dicho la diputada Alejandra Sepúlveda, ampliar el universo de beneficiarios, dice el diputado Tucapel Jiménez, o bien subir el monto de esta pensión, ha dicho el diputado Amaro Labra. Escuchemos algunas reacciones del oficialismo y de la oposición después del avance del proyecto el día de ayer. Vamos a llegar a los 179.000, que sigue siendo poco, sigue siendo una pensión miserable para nuestros adultos mayores, pero se da una clara señal de que esto es lo que tiene que hacer el gobierno. A mí en lo particular, lo que me motivó a aprobar este proyecto es que yo veo que es una señal clara de que el Estado tiene que avanzar hacia una pensión básica universal y de esa manera poder en el mediano plazo combinar un sistema de pensiones mixto en donde haya una capitalización individual, un aporte de cada uno y también un aporte claro y contundente desde el Estado. Mañana la discusión va a estar centrada en varios aspectos. Esperamos que se presenten indicaciones que sean admisibles para no dilatar la discusión, pero mañana sacarlo definitivamente. Vamos a seguir insistiendo además que en quien pague las pensiones sean el pilar solidario, sean los que tienen más y sobre todo en relación a la propuesta, ¿no es cierto?, que se ha hecho solo de un 5% en materia de mercado de capitales. Creemos que es absolutamente insuficiente. Ahí están los más ricos del país, por lo tanto queremos subirlo a lo menos a un 15%. Y al mismo tiempo reducir el IVA a los servicios. Creemos que no es justo que la clase media además pague esta reforma, ¿no es cierto?, corta de pensiones, y esperamos que el gobierno se allane a escuchar las propuestas que tiene la oposición, porque vamos a presentar estas indicaciones sí o sí en la comisión el día de mañana. Bueno, como ven, el tema del financiamiento de esta ley corta es fundamental y genera algunas divisiones en el debate. Ya veíamos a la diputada Sepúlveda en una opinión que también comparten algunas asociaciones gremiales. La Asociación de Emprendedores, por ejemplo, ASECH, planteaba sus reparos sobre esta idea de cobrar este impuesto, el IVA, a los servicios, asegurando que perjudicaba también a un segmento en particular que ha sido duramente golpeado por la pandemia. Escuchemos al gerente general de la asociación. Creemos que el Ejecutivo debe medir los impactos de sus políticas públicas. La verdad que nosotros lo que hacemos llamado en general es a las autoridades de todo ámbito que sean responsables de lo que proponen. Pero lo más importante es que estamos en un proceso de recuperación económica y agregarle un 20% de costo, un 19% de costo a la industria de los servicios que ha sido gravemente afectada por la crisis económica que generó la pandemia, la verdad que me parece de un despropósito brutal. 8:13, cambiamos de tema para profundizar en los efectos que está generando el alza en el precio del petróleo, que ha ido subiendo de manera sostenida en las últimas semanas a nivel global. Se acerca a su mayor valor en 3 años y eso evidentemente que repercute acá en Chile con un precio de los combustibles que también se verá presionado. ¿Cuáles son las proyecciones al respecto? ¿Qué viene en las próximas semanas? Javier Espinosa nos cuenta más en la siguiente nota. $1.000 un litro. No dura nada. No, con 20 lucas, ¿para qué? No hacemos nada. Está demasiado caro. Demasiado caro. Gastaba 25 lucas a la semana, ahora ya estoy en las 40. La olla a presión generada por el alto valor de la benzina a principios de agosto se descomprimió cuando el gobierno anunció cambios a los parámetros del mecanismo de estabilización del combustible, medida que permitió bajar los precios. Esta es una rebaja importante, es un esfuerzo importante también que se hace. Pero no duró mucho. Hoy los precios de los combustibles otra vez están bordeando los $1.000 y en algunas bencineras de la capital y de la zona central del país ya los superó. Para la gente que trabaja con el vehículo es difícil. Sí, pues yo trabajo con el vehículo. Pero nada que hacer, estamos en Chile. Ojalá Dios quiera que baje porque esto nos perjudica
a todo, a todo. Y si eso pasa en Santiago, ni hablar de lo que viven los conductores de regiones. En Punta Arenas, ¿qué darían los automovilistas por tener los precios de la capital? Hace rato que para ellos cada litro vale más de 1.000 pesos. Y en Puerto Williams, la de 97 octanos se comercializa en 1.219 pesos. ¿Qué pasó entonces con el ajuste al MEPCO? Se viene dando básicamente por una recuperación muy fuerte en el precio del petróleo. Estuvo en torno a los $70 el barril y hoy día se está cotizando ya cercano a los $80 el barril. El MEPCO permite, por ejemplo, que cuando el valor del combustible sube, no exceda los 6 pesos por litro. Esto gracias a que el fisco inyecta fondos para estabilizar el impuesto específico a los combustibles. ¿Es efectivo? Según economistas, sí. Está rebajando en alrededor de 90 pesos el impuesto específico a los combustibles. Es decir, de no existir este mecanismo, los precios en esta bencinera de Ñuñoa subirían 90 pesos, dejando a la de 93 octanos sobre los 1.000 pesos y a la de 97 bordeando los 1.100. Y esa sí que sería una mala noticia. El petróleo Brent, que se usa de referencia para Chile, aumentó este lunes en casi un 2%. Pero hay otra alza que impacta en lo que los chilenos pagan por cargar benzina. El impago de deuda china tiene a todos los inversionistas buscando refugio. Por tanto, eso a mercados emergentes como el nuestro nos golpea mucho más fuerte en el cambio de dólar. Efectivamente, el dólar escaló hasta los 795 pesos, su valor más alto en casi un año, acercándose a la barrera de los 800. Todo eso afecta a Chile, entre otras cosas en el valor del combustible, el que se compra en dólares, pero también en otros escenarios más. El dólar más caro nos tiene con un cobre en un buen nivel, lo cual es un buen ingreso para el país por parte del Producto Interno Bruto, pero golpea directamente al ciudadano en el bolsillo porque la vida está siendo un poco más cara con eso. Esto por la gran cantidad de productos importados que se venden en Chile, que también se compran en dólares. Al subir los precios aumenta la inflación y se golpea al IPC, que fija las líneas de la UEF, por lo que los créditos terminan encareciéndose, no solo los conductores. 8:20, estamos de vuelta para profundizar en el debate en torno a la ley corta de pensiones que avanzó ayer con la unanimidad de los votos de los integrantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara para su siguiente trámite, que tiene que ver con la presentación de indicaciones, la discusión en específico ya de este proyecto. Vamos a conversar con el integrante de la instancia, el diputado Gabriel Silver. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. ¿Cómo está, Sebastián? Muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Diputado, bueno, ayer se aprueba con la unanimidad de los votos, con varias señales también que dan cuenta de la necesidad de aprovechar esta discusión para avanzar en materia de pensiones. ¿Eso significa que el proyecto está avanzando con harto respaldo de manera integral o vienen cambios importantes en las indicaciones que se van a presentar, diputado? Buena pregunta, Sebastián. Si uno ve, y me hago cargo tal vez de mis colegas de la oposición, porque todos fundamentaron su voto en esa línea, sentimos que no hay, primero, holgura para rechazar lo que es un incremento respecto a los pensionados del pilar solidario. Puede ser exiguo, son 14.000 pesos, tal vez no haga mucho la diferencia, pero todo lo que implique un avance, al final del día, mucho o poco, lo vamos a apoyar. No hay holgura política o miopía respecto de tomar una decisión como rechazar un proyecto que al final del día son 1.600 millones de dólares adicionales en lo que se requiere a la robustez de este sector. Pero también es una oportunidad, y así lo vemos desde la oposición, para mejorar el proyecto, principalmente donde el proyecto tiene silencios, que es en el tema de cambio respecto al sistema de AFP. Nos parece inexplicable que, si algunos señalan incluso en los orígenes, por así señalarlo, del estallido social, está el tema de las pensiones, está el tema de de la AFP, pasen 4 años sin que las toquemos. Diputado, ¿y qué significa esos cambios, por ejemplo? ¿Qué indicaciones cree usted que van a tomar fuerza en la discusión ahora? A ver, nosotros estamos convocados a partir de las 3 de la tarde hasta total despacho. Este proyecto está presentado con discusión inmediata. No hemos tenido más tiempo para tener más audiencias públicas. Hay muchos técnicos interesados en participar del debate, porque obviamente los reparos van por 2 líneas. Uno, primero, de cuánto recauda este proyecto. Recordemos que estamos en un periodo post-pandemia, se levantó el tema del impuesto a los superricos, luego efectivamente el tema del royalty minero, y va a terminar esta pandemia y solamente lo van finalmente a ser financiado con plata los impuestos y con plata efectivamente los trabajadores, le hace retiro, le hace seguro de cesantía. Y la verdad es que este proyecto recauda solamente 1.100 millones de dólares, allí donde el propio
informe que convocó el gobierno, no hablamos de impuestos adicionales, hablamos de exenciones, señala que hay holgura para recaudar 3 veces más, vale decir, inyectar al pilar solidario y por tanto incrementos por sobre los 177.000 pesos. Pero el gobierno ha dicho que esta no es una reforma tributaria para justificar lo acotado de las propuestas. Sí, pero sentimos que la única ventana política en la cual vamos a hablar con seriedad de impuestos frente a frente con la administración de Piñera, cuando se introduce el impuesto a las ganancias de capital. Y renta a juicio del gobierno con una tasa del 5%, estamos hablando de la compra y venta de acciones, y recauda 50 millones de dólares. Y todos los expertos han señalado que aquí la recaudación eventual son 350 millones de dólares, que es lo que nos puede costar, por ejemplo, el seguro de longevidad. Obviamente, aquí es donde queremos centrar el debate. Si aquí nadie está hablando de más impuestos, quiero ser muy preciso con los conceptos, hablamos de exenciones. Entonces la pregunta es, ganancia de capital, 5%, al final del día es como un regalo. Segundo, el tema del impuesto al diésel o asociado al tema de la carga. Vale decir, renta presunta a algunos sectores que por su capacidad de movilización, algunos le tienen, parece, temor reverencial efectivamente a tocarlo. Algunos exenciones asociadas también al sector minero, en fin, o sea, ojo. Pero hay una pregunta clave también para vincularlo con lo que usted está planteando, que tiene que ver con cuánto queremos recaudar en el fondo y para qué queremos recaudar esa plata. ¿Cuáles son las respuestas para esas preguntas? Muy buena pregunta. Entonces me cambio primero de una reforma que recauda el 0,3% del PIB respecto de dónde la queremos poner a lo menos desde la oposición. Por ejemplo, hoy día queremos hacer cambio del tema de la AFP y vamos a presentar indicaciones, por ejemplo, para derogar o eliminar la tabla de mortalidad, que hoy día está, desde el punto de vista administrativo, radicado en la Superintendencia de Pensiones. Nosotros costeamos un impuesto a esas características en cerca de 400 millones de dólares. Y hablé, por ejemplo, del tema de las ganancias de capital. Compra y venta de acciones son cerca de 350 millones de dólares lo que debiera recaudar esa sola exención. Y no quiero ocupar aquí la palabra impuestos, reitero, porque son dos cosas distintas. Y en esa vía sentimos que pudiésemos elevar la pensión de las AFP entre un 10, un 12 o un 20%. En cambio, por ejemplo, el gobierno, a partir, por ejemplo, del famoso seguro Laguna, que es bienvenido y lo vamos a apoyar, señala que genera un efecto del 3% real respecto a las pensiones de los chilenos. Si se elimina la tabla de mortalidad, ¿qué pasa con la sobrevida después? ¿Quién cubre eso? ¿El Estado a través de un seguro? Bueno, hay que señalar que nosotros pensamos que un seguro de longevidad que ha sido propuesto por distintas comisiones de técnico o de sobrevida debiera hacerse cargo justamente de pensiones que hoy día, por aplicación de las tablas de la Superintendencia de Pensiones, hacen que el prorrateo finalmente alcance una expectativa de vida de los 110 años y eso obviamente golpea bastantes pensiones que ya son menguas debido a los ahorros, en este caso de los chilenos. Y pensamos que aquí hay una oportunidad importante para aquello, es decir, eliminar las tablas de mortalidad o a lo menos determinarlas hasta los 85 años y en el saldo pagarlas obviamente con cargo a Diputado, seguro. Para aprovechar el tiempo, ¿hay espacio para subir los montos de la pensión básica solidaria en esta discusión? ¿Y hay espacio para aumentar el universo de personas que lo puedan recibir? El diputado Tucapel Jiménez quería avanzar en esa línea, por ejemplo. O sea, aquí lo que se está dando después de escuchar al Consejo Consultivo de Pensiones es que finalmente, debido a un mal sistema de AFP, es vía impuestos donde se están mejorando las pensiones. En el componente actual del pilar solidario, cifras de hoy día del Consejo Consultivo, después de esta reforma de aprobarse o reformita, vamos a tener un sistema que es un 30% renta básica universal, vale decir, el 100% lo pone el Estado y un 70% va a ser justamente para mejorar el sistema de AFP. Entonces lo más probable es que lleguemos dentro de poco al 100% de las personas más vulnerables, lo cual a mi juicio acrecienta incluso el incentivo para que existan más retiros, obviamente, en el futuro, porque la gente se da cuenta que el costo alternativo de sacar su plata de la AFP versus lo que el Estado o la solidaridad vía impuestos va a poner, va a ser finalmente más ventajoso que seguir cotizando regularmente en un sistema que, como digo, no está entregando las pensiones que debiera. Diputado Silver, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Quedamos atentos al trabajo hoy día y en la comisión. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, muy buenos días. Hasta luego.
8:27, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Mario Arriagada viene con las noticias internacionales en Conexión Global. Que tengan un buen día.